voy a invitar que se ponga de pie. Y abra su Biblia en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo 10. Efesios, capítulo 2, versículo 10. Hermanos, el título de la meditación en esta mañana, el proceso. El proceso. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Una vez más, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vamos en palabras de oración. Padre, en esta mañana, una vez más, mi Dios, te damos las gracias. El que nos conceda, Señor, presentarnos en este santuario y poder rendirte culto. Expresarte, Señor, nuestra alabanza, nuestra adoración, por todas las misericordias que tú has derramado sobre cada uno de nosotros. Padre, gracias te damos. Ahora, mi Dios, te suplicamos que nos hables a nuestras vidas, que nos edifiques, Señor, por medio de tu palabra, que nos des, mi Dios, ese alimento espiritual que necesitamos. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Padre, en lo personal, me dispongo en tus manos, reconociendo, Señor, que como hombre no tengo nada bueno que enseñar, nada bueno que compartir, mas es, Señor, por la gracia de tu Espíritu Santo, Señor, que tú me permites el poder traer esta palabra y compartirla con este pueblo del cual tú me has hecho formar parte. Señor, que toda honra y toda gloria sea para ti. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Puede tomar su asiento, hermanos. El proceso, para lograr cualquier objetivo, sea cual sea, es necesario pasar un proceso que tiene principio, desarrollo y fin. Por ejemplo, las personas que deciden prepararse para una carrera universitaria, esa carrera tiene un inicio, tiene un desarrollo y tiene un fin. En cada una de esas etapas hay diferentes pruebas por las que pasa la persona para lograr llegar a coronar su carrera. Nada es fácil. Y la vida del cristiano, hermanos, también tiene un proceso para formarse como un verdadero cristiano, hijo de Dios en Cristo Jesús. Ejemplo, la vida del muy famoso y conocido mentor, maestro, apóstol Pablo. Hermanos, los que ya conocemos la historia bíblica acerca del apóstol Pablo, sabemos que antes de ser apóstol era un perseguidor de la iglesia. Hasta que un día tuvo un encuentro personal con nuestro Señor y marcó el inicio de un proceso. Él fue llamado para llevar el evangelio al pueblo gentil, pero comenzó con una manifestación de Dios. Cuando él iba precisamente en persecución de los cristianos, nuestro Señor se le aparece y queda ciego. Luego es llevado a cierto lugar, llega un hermano a orar por ellos, es incluido a la iglesia de aquel entonces y todos lo miraban así con un poco de recelo porque conocían quién era esta persona en su anterior vida. Sin embargo, tenía que pasar ese proceso. Primero fue conocido, después fue unido a la iglesia, pasó un proceso en el cual él se fue acoplando y posteriormente él fue adquiriendo el conocimiento y entendiendo cuál era el propósito por el cual Dios lo había llamado. Su parte del proceso es que es apartado entre todo el grupo de siervos de Dios, es apartado porque había algo especial para él, iba a ser enviado a que llevara el evangelio al mundo gentil de aquel entonces. Pero tenía un proceso. Y su proceso culmina efectivamente cuando él dice estas palabras: he peleado la buena batalla, he guardado la fe y sé que me está guardada la corona de justicia, la cual Dios dará a todo aquel que ama su venida. Bueno, conocemos esa historia. Hermanos, nada es de la noche a la mañana. Siempre hay un proceso. Y ese proceso tiene principio, tiene desarrollo y tiene fin. Hermanos,
Nosotros como cristianos comenzamos nuestro proceso con el llamado, y que creo que la mayoría de los que estamos acá hemos sido llamados por Dios. Luego viene un proceso de preparación, viene parte del proceso que es la preparación y forjarnos como verdaderos cristianos, como verdaderos hijos de Dios. Y cuando ya estamos preparados, cuando ya estamos forjados, cuando ya estamos instruidos, entonces somos enviados. Porque la iglesia, hermanos, no está únicamente para espiritualmente llenarnos a nosotros mismos, sino que estamos para llevar la palabra a aquel que no conoce. El objetivo de la iglesia en nuestra tierra es bien claro. Yo entiendo que las iglesias estén llenas de cristianos, magnífico. Nosotros somos pequeños, pero hay una iglesia que están completamente llenísimas, son grandes. Pero ¿sabe qué cuál es el problema? La gente llega a comer, la gente llega a llenarse, pero cuando sale, no sale a repartir. Y el trabajo de nosotros es repartir esa palabra que nos llena a nosotros, llevarla a aquellos necesitados, a aquellos hambrientos. Pero muchas veces la iglesia no está cumpliendo eso, el propósito de su llamado. Quiero en esta mañana ilustrar nuestro proceso de la siguiente manera y espero ustedes traten de comprender. En primer lugar, un padre de familia voluntario, una madre de familia voluntaria. Si no, le hacía al azar. Hermana, si a su hijo le dejaran la tarea de llevar una olla de barro, ¿cómo empezaría usted ese trabajo? Lo primero que tendría que hacer es buscar el barro, ¿verdad? Lo primero, hay que empezar a donde hay que empezar. Ir y buscar el barro para hacer el trabajo. Yo le pido a los jóvenes que me pongan una imagen que traje del barro en su estado natural. Y quiero que vaya conmigo a la escritura, a la carta de 1 Corintios 1, del 26 al 28. Porque precisamente lo mismo que haría la hermana para hacer la obra que le han pedido, ir a buscar el barro, fue lo que Cristo hizo con nosotros. Lo primero que nuestro Señor hizo cuando nos llamó fue eso. Lo que vimos, ir a buscar el barro. Y mire, dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Hermanos, vimos una imagen del barro crudo. Pues así como la hermana necesitaba hacer una vasija, digamos, que le pidieron en la escuela, fue y buscó el barro. Así el Señor fue y en medio del mundo nos sacó a cada uno de nosotros para hacer de nosotros algo especial. Nos tomó de en medio del mundo y nos sacó así como estábamos, muertos en nuestros delitos y pecados, con todas nuestras mañas, con todas nuestras malas costumbres. Así nos trajo el Señor delante de su presencia. Porque había un propósito para nosotros. La hermana fue a buscar el barro, así como estaba en su estado natural, porque tiene un propósito con ese pedazo de barro. Ahora, lo que la hermana tendría que hacer para poder cumplir con la tarea, agarrar ese barro, desmeduzarlo, y empezar a sacar todo ese tipo de impurezas que el barro tiene. Porque no crea que el barro es así tan manidito. Hay que colarlo. Parte del proceso, hay que colarlo. Agarra una zaranda o una pieza especial y empieza a pasar por el colador o tamiz, como le llaman algunos, ese poco de barro, hasta que vaya saliendo una calidad de barro mucho mejor que la que encontró. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Si bien el Señor nos llama, nos saca del mundo con todas nuestras malas costumbres, con todos nuestros delitos, con todos nuestros pecados, nos saca y comienza en nosotros un pequeño proceso de limpieza y purificación. Y es cuando la palabra nos empieza a decir que nos despojemos del viejo hombre. Es cuando la palabra nos empieza a decir que necesitamos tener una nueva vida en Cristo. ¿Por qué? Porque nos está preparando para ser esa nueva criatura que debemos de ser todos aquellos que estamos supuestamente en las manos de Dios. Él comienza a través de su palabra, nos empieza a hablar a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestros oídos, a decirnos y a señalarnos las cosas que ya no debemos hacer.
las cosas que ya no debemos practicar, las cosas que ya no son parte de la nueva vida en Cristo. Así Dios nos está preparando, como el barro que lo están colando y le están sacando unas piedras, otros materiales. Ahí va a encontrar usted de todo, porque lo sacaron de la tierra, y en la tierra no hay un solo tipo de elemento, hay diferentes tipos. Pero el colador o el tamiz va a dar un barro mucho más fino. Lo mismo hace Dios con nosotros, nos empieza a quitar todas las impurezas, todas las costumbres, todas las mañas, empieza a cambiar nuestro pensamiento, nuestra forma de actuar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestir. El Señor comienza a hacer de nosotros algo diferente. Amén. Que sigue después que tenemos colado el barro. Hermanos, quiero que vaya conmigo a Hebreos capítulo 12, versículo del 7 al 9. Dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Hermano, la palabra bíblica comienza a indicarnos cómo debe ser nuestra vida en Cristo Jesús. Y usted más de alguna vez ha tenido un colador en su mano y echa lo que va a colar y lo sacude con fuerza. Y muchas veces, si es el colador de cocina, usted agarra una pieza y la fuerza a que pase por el colador. Hermanos, en nuestra vida las diferentes situaciones que nosotros podemos pasar son parte de nuestro proceso. Y debemos de entenderlo, y muchas veces nos ponemos a reclamarle a Dios en lugar de preguntarle: Señor, ¿qué quieres de mí? Muchas veces nos ponemos a llorar delante de Dios por lo dura de nuestra situación, y pocas veces lo tenemos: Señor, ¿qué estás forjando en mí? ¿Qué estás haciendo de mí? ¿Qué es lo que quieres de mí? Porque nada pasa en nuestra vida por casualidad, todo pasa con un propósito. Y eso nosotros como hijos de Dios debemos de tenerlo claro. Si a estas alturas yo les preguntara a ustedes, y no vayan a levantar la mano, les dijera: levanten la mano los que creen que son barros en las manos de Dios, yo sé que la gran mayoría levantará su mano y dijera: yo soy barro en las manos de Dios. Pero vamos a ver al final si debemos seguir siendo barro en las manos de Dios. Hermanos, es necesario pasar diferentes dificultades en nuestra vida para alcanzar a ser lo que Dios quiere que nosotros seamos. Recuerde que estamos formados no según la imagen del hombre, sino que nosotros estamos formados según la imagen de Cristo. Dice Efesios 2:10, lo que leímos: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, no para malas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Espiritualmente hemos sido creados a la imagen de Cristo para parecernos a Cristo, para hablar como Cristo, para vestir como Cristo, para pensar como Cristo, para hacer lo mismo que Cristo hizo. Y Cristo en esta tierra no vino a dormir. Cristo en esta tierra vino a predicar el evangelio. Cristo en esta tierra vino a dar libertad a los cautivos, a llevar palabras de esperanza a los afligidos. Cristo vino a cumplir un ministerio cuyo ministerio hoy la iglesia tiene que cumplir. Ese es el ministerio para el cual Dios nos ha llamado, y es bien claro, y le puede sonar a disco rayado, como dice, pero la Biblia es enfática al decir que fuimos llamados de las tinieblas a la luz admirable para anunciar las verdades de nuestro Dios. Y la pregunta sería otra vez: ¿lo estamos haciendo? Porque si no lo estamos haciendo, entonces ¿por qué nos llamamos cristianos? Si Cristo fue principalmente lo que Él hizo: anunciar salvación, anunciar el reino de Dios a aquellos que no le conocían, a darnos luz a los que estábamos en tinieblas. Somos forjados de acuerdo a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo era Cristo? Bueno, entre las muchas cualidades, nuestro Señor era manso y humilde. De hecho nos dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde. ¿Cómo era Cristo? Cristo era perdonador y compasivo. Hermanos, ¿qué cuesta que nosotros perdonemos? Pero es requisito indispensable perdonar a nuestros enemigos para que Dios perdone nuestras ofensas. ¿Cómo era Cristo? Misericordioso, con amor para el mundo. Era perfecto y sin pecado. Y nosotros decimos:
perfecto no soy. ¿Cuántos aquí son perfectos? Nadie va a levantar la mano porque todos nos consentimos imperfectos. Sin embargo, Dios nos llama a que seamos perfectos. En la medida que Él sabe que nosotros podemos serlo. Porque Dios no nos va a pedir algo que nosotros no podamos dar. Hermanos, para que se forje, ¿qué es lo que necesita una vasija? La hermana ya fue por el barro, ya lo coló, empezó a darle forma. Pero sin forma, realmente, con la forma, la vasija no está terminada. No sé si los jóvenes me pueden poner, creo que es la número 3. Correcto, ahí tenemos una vasija formada, pero solo está formada. Acaba de salir de la rueda donde le han dado forma. Y muchas veces, muchos cristianos, ahí en esa parte de nuestro proceso estamos. Si a esa vasija la tuviéramos en físico y depositamos agua en ella o algún líquido, lo que va a pasar es que se va a deshacer. Lo que va a suceder es que no va a servir, se va a deformar y va a volver a lo que era el barro tipo lodo. Porque le falta algo todavía para que esa vasija esté terminada. Y lo que le falta a esa vasija para que pueda estar terminada y usada es que pase por el horno. Y es lo que muchos nosotros no queremos. Nosotros queremos todo lo bueno que Dios tiene ofrecido para nosotros, pero no queremos pasar entre todas las partes de nuestro proceso por el horno, a donde se da el temple, a donde nos formamos como verdaderos cristianos, a donde vamos a mantenernos firmes ante las diferentes tribulaciones que puedan venir en nuestra vida. Como le dije, si a esa vasija le echamos agua, se va a deformar. Y muchas veces nosotros somos cristianos muy fuertes, pero cuando vienen las pruebas, se nos olvida que somos cristianos. ¿Qué significa? Que no hemos entrado al horno todavía. No hemos alcanzado el temple necesario para mantenernos con una fe en nuestro Señor, independientemente que tan grande sea la adversidad que tenemos por delante. El horno lo forman todas las pruebas, todas las dificultades, todos los problemas. Ahí es probada nuestra fe. Ahí es probado qué tanto de verdad usted es cristiano. Porque muchos somos cristianos, como dice nuestro pastor Manuel González, que somos cristianos felices, alegres y contentos, devocionales cuando andamos dinero en la bolsa. Pero cuando empieza a escasear el dinero, cuando empieza a escasear el empleo, cuando empieza a escasear todas las comodidades, entonces nuestra vida espiritual comienza a flaquear. Y muchas veces llegamos a la conclusión de nada me sirve ir a la iglesia y empezamos a dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre, ¿sabe? A lo mejor era una vasija, pero que todavía no aguantó entrar al horno para ser forjado. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual es perecedero, sea hallado, dice, en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Hermano, el verdadero cristiano va a adorar a Dios en abundancia y en escasez. El verdadero cristiano va a alegrarse en su Salvador, esté sano o esté enfermo. El verdadero cristiano va a dar gracias a Dios por todo lo que pasa en nuestras vidas, ya sea que lo veamos bueno o lo veamos malo. No dije que sea, dije que lo veamos, porque muchas veces nosotros vemos las cosas malas, pero realmente son para bien de nosotros. El verdadero cristiano ha entendido que no vive para complacer la carne, sino para nuestro Dios. El verdadero cristiano persigue agradar a Dios y no agradarse a sí mismo. El verdadero cristiano comienza a vivir una vida para nuestro Señor, para nuestro Dios. Pero muchas veces nosotros queremos llevar las dos cosas a la par y definitivamente eso no es posible. No se puede enseñar ni predicar un evangelio o una palabra que no se está viviendo. No le puedo llegar a decir a una hermana, mire, tenga fe, o a un hermano, mire, tenga fe, cuando yo no he tenido la fe para enfrentar mi problema. No le puedo decir a un hermano, tenga esperanza que Dios le va a oír, cuando yo he tirado toda mi esperanza afuera. Si nosotros decimos tener fe, o les enseñamos a alguien, o le
le decimos, le queremos animar a alguien, mire, tenga fe y esperanza que Dios le va a responder, es porque usted o yo en el pasado pasamos por la situación igual, tuvimos fe, tuvimos esperanza y Dios nos respondió. Cuando eso pasa en nuestra vida, usted llega a donde la persona necesitada con toda la seguridad y le dice, mire, no se preocupe, confíe en Dios que Dios le va a responder. Y el hermano llorando, ¿cree usted que Dios me responde? Le va a responder porque le responde. ¿Y cómo sabe que me va a responder? Porque yo pasé ahí y Dios me respondió. Nosotros el primer testimonio que vamos a dar es de Cristo y el segundo es de lo que Dios ha hecho en nosotros. ¿Qué ha hecho Dios en usted? Yo sé que ha hecho mucho. Yo sé que usted, si le habla a alguien de las maravillas que Dios ha hecho, no va a llegar dudando. Usted va a llegar con seguridad. Mire, yo estuve enfermo de esto, clamé al Señor y el Señor me respondió. Como dijo el salmista, en mis aflicciones clamé a Dios y Él me libró de todas. Nosotros de igual tenemos que hacerlo. Pero para eso, hermano, en la dificultad, en el problema, en la angustia, entendamos que es el horno de donde nosotros vamos a salir forjados como verdaderos cristianos. Pero si en cada prueba, en cada problema, nos ponemos a llorar, nos ponemos a retroceder. Ay, hermano, yo quizás ya no voy a seguir. No, hermano, es que esto del evangelio es duro. No, pastor, mire, ay, ve a quien ponga a servir. Yo, de verdad, ahorita no puedo. No estamos forjados como cristianos todavía. Significa que nos falta. Y mire, lamentablemente le voy a hacer una comparación. Cuando usted necesita pasar un examen con 10 para pasar la materia, mientras saque 5, 6, 7, 8, 9, lo va a estar repasando hasta que saque la nota que necesita. Amén o no amén. Muchas veces eso nos pasa con Dios. Pasamos por las mismas tribulaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces y siempre la reprobamos. Porque siempre que tenemos la adversidad, siempre retrocedemos. Lo que Dios quiere es que ante la adversidad no retrocedamos. Lo que Dios quiere es que ante la adversidad reconozcamos, Señor, yo solo no puedo contra ese enemigo, pero yo sé que en tu nombre sí voy a defender, sí voy a poder levantarme con victoria. Eso es lo que Dios quiere. El problema es que nosotros siempre vemos los problemas con la vista terrenal, cuando debemos de ver nuestras dificultades con una visión espiritual. El problema existe, el problema está, el problema es grande, pero no soy yo el que lo va a vencer, sino que es el que está en mí. ¿Y quién es el que está en nosotros? Nuestro Señor Jesús. Y Él dijo, en el mundo van a tener aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y nos dice su palabra, que más fuerte es el que está en nosotros que el que está contra nosotros. Pero esas palabras no solo deben de estar escritas en cierto versículo de la Biblia, no, tienen que estar escritas en nuestros corazones y en nuestras mentes. Y cuando viene el problema, cuando viene la adversidad, ahí tenemos que demostrar que hemos creído en lo que hemos leído o en lo que hemos oído. Pero muchas veces lo que hacemos es retroceder. Y dice el Señor, mientras siempre retrocedas a los problemas, siempre los vas a tener enfrente. La forma de vencer un problema es agarrarlo de frente y pasar encima de él. Pero no con nuestra fuerza, sino con la ayuda de nuestro Dios. Cuando ya estamos preparados, cuando Dios ha visto que en verdad nuestra fe fue probada y resistimos, entonces somos enviados. Cuando nuestro Señor Jesús había preparado a sus discípulos, entonces les dijo las siguientes palabras: id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Y este id, hermanos, estuve viendo ahí ¿cómo se llama? La conjugación es un imperativo. En otras palabras, no es una voluntad, es una orden. Id. Y ese ir es para todos nosotros. Pero ¿cuándo nosotros vamos a ir? Cuando ya estemos preparados. Cuando ya hayamos sido forjados. Porque vamos a ir a hablar de un Cristo verdadero. Vamos a ir a hablar de un Dios que oye, y no vamos a ir dudando. Vamos a ir seguros que la palabra que nosotros estamos llevando es una palabra fiel y verdadera. Que el Dios del que estamos hablando, que el Dios que estamos anunciando es un Dios vivo y real, que oye, que escucha la oración de aquel que le busca con corazón arrepentido. Porque muchas veces las personas queremos los favores de Dios, pero no queremos arrepentirnos de corazón. Queremos arrepentirnos en el momento de la aflicción y de la necesidad, pero después nos queremos retroceder. La pregunta sería,
Le voy a pedir a los jóvenes que me pongan la última diapositiva. ¿En qué parte del proceso estás? Porque si les preguntaba en un principio cuántos son barros en las manos de Dios, yo creo que todos hubieran levantado la mano diciendo todos somos barro en las manos de Dios. Pero lamentablemente le voy a decir algo, el ser barro no es suficiente. Si usted tuviese que beber agua en una vasija, ¿qué tomara? ¿El barro? ¿La vasija sin formar? ¿O el barro colado? ¿O tomara la vasija terminada? ¿Verdad que tomáramos la vasija terminada? Pues Dios quiere que nosotros seamos vasijas terminadas, que pasemos todos los diferentes partes del proceso para poder enviarnos y llevar una palabra que lleve esperanza al que está necesitándola. Dios quiere que nosotros seamos como la vasija terminada. No, el barro éramos, pero Dios empezó a tomarnos, nos pulió, nos dio forma, nos forjó en el horno de las dificultades y nos saca como una vasija terminada, listos y preparados para ser portadores del evangelio de salvación. Necesitamos entender que no estamos aquí simplemente porque queremos estar, que no, Dios nos llamó solo para formar parte de una congregación. No, Dios no nos llamó para eso. Dios nos llamó para que seamos portadores de buenas nuevas. Hermanos, el proceso del barro a la vasija terminada, nosotros lo podemos acortar, lo podemos alargar, lo podemos estancar. ¿Cuándo lo acortamos? Cuando empezamos a entender que todo lo que pasa en nuestra vida, Dios se va a manifestar de alguna manera sobrenatural. Entonces nosotros acortamos el proceso. No necesitamos estar pasando la misma dificultad a cada momento, porque en todas las dificultades hemos ido creciendo en fe. Nuestra fe ha sido probada y Dios la ha ido aprobando. ¿Cómo podemos estancar nuestro proceso o alargar nuestro proceso? De la misma manera que lo hizo Israel. Israel, cuando salió de Egipto, estaba a 3 meses para llegar a la tierra prometida, pero el dudar, el no creer, en su mente ellos creían que Dios no era capaz de hacer todos los milagros que había prometido, a pesar de lo que ya les había manifestado. Ellos dudaban, ellos no creían que Dios podía cumplir sus promesas. El camino de 3 meses lo volvieron 40 años, y nosotros como cristianos muchas veces nuestro proceso lo alargamos porque puede más la duda que la fe. No creemos que Dios nos puede sanar de nuestras enfermedades. No creemos que Dios nos puede sacar de nuestros problemas. Y buscamos soluciones para todos nuestros problemas terrenalmente, cuando las verdaderas soluciones están espiritualmente. Debemos prepararnos. Debemos decirle: Señor, heme aquí, no soy barro. Señor, heme aquí, no soy barro colado. Señor, heme aquí, no soy una vasija solamente formada. Dígale: Señor, heme aquí, soy una vasija pasada por el horno, preparado para que tú deposites en mí la palabra que yo quieres que lleve al hambriento, al sediento, al necesitado. Eso necesitamos entender, que Dios nos está llamando. Hermanos, los tiempos que vienen, en los que estamos y los que vienen son duros. Preparémonos espiritualmente. Salgamos de la comodidad, rompamos nuestra rutina. Y como dice 2 de Timoteo 2:15, presentémonos con diligencia delante de nuestro Dios, aprobados como obrero de valor o como obrera de valor, que no tenemos nada de qué avergonzarlo y que trazamos bien la palabra de verdad. Presentémonos delante de Dios de esa manera. Si usted creía que hasta ahora era barro, hermano, ya no se sienta barro, siéntase una vasija dispuesta para ser utilizada por nuestro Señor Dios Todopoderoso, quien nos llamó un día de las tinieblas a su luz admirable para anunciar sus verdades. Le voy a invitar que cierre sus ojos.